Martín, muchas gracias por este tiempo para conocerte un poco mejor, para conocer todo lo que estás haciendo y lo que has hecho. Un placer, mil gracias a ustedes. Vos, frecuente visitante, no socio obviamente, pero visitante de Piso 40, y la idea es conocerlos un poco más y conocer lo que hacen, y pensaba cómo fue la decisión de estudiar arquitectura en una familia tan arquitectónica, digamos, y que venía muy fuertemente influenciada por ese tema. Sin duda, creo que tuve suerte porque creo que tener una vocación clara de entrada es tener un poco de suerte. Es mucha suerte. Exacto. Hoy en día. Y entonces, desde que tengo uso de razón, sé que iba a ser arquitecto. Yo acompañaba a mi padre a las obras en Punta del Este porque era el momento de estar con él. Él trabajaba mucho, entonces llegaba entre semana de noche a las 9 de la noche. Yo ya estaba para irme a dormir, comíamos y ya me dormía. Entonces, el programa para estar con él era los sábados. Él iba a dirigir las obras, claro, a Punta del Este, y yo lo acompañaba y disfrutaba. Creo que lo que más disfrutaba era que después me llevaba a un restaurante al mediodía, que no había chance de que yo fuera a un restaurante, pero verlo, ver cómo él se movía con las obras. Mi padre era una persona espectacular. Obviamente, como hijo no soy objetivo, pero créeme que era así. Y tenía una autoridad y una humildad a la vez espectacular que siempre me impresionó mucho. Cómo él se plantaba en las obras, pero siempre con un respeto enorme, desde el último peón hasta el dueño de la empresa constructora o el intendente de turno. Él siempre estaba con una humildad muy importante. ¿Cambió algo ese tipo de relación que tenía el arquitecto o el alma mater, digamos, de un edificio o de cualquier construcción con el que tiene hoy? Creo que mucho no cambió. Creo que sigue siendo importante. La gente del estudio que está todo el día en las obras, dirigiendo obras, es muy importante que tenga eso, que tenga esa relación muy fluida. Siempre hablas, en verdad, con el arquitecto de la empresa constructora que está encargado. No hablas, claro, si hay un error o algo para mejorar, no le decís al peón. Pero siempre tenés una linda relación. Charla. Sí, porque además aprendes mucho. O sea, hay gente que está todo el día ahí y creo que siempre tenemos que aprender de ellos. Sin duda, sobre todo el otro día pensaba en estos tiempos de inteligencia artificial y demás, y que por supuesto deben influir mucho en toda tu industria. Ahora vamos a conversar sobre eso. Ese trabajo artesanal por ahora no lo sustituye a nadie. No, creo que además se pasa de generación a veces en generación. Tal cual, creo que es algo que la inteligencia artificial no lo sustituye, y es muy lindo. Yo tengo unos recuerdos cuando yo empezaba, el estudio de mi padre estaba haciendo el Victoria Plaza, el Radisson, y tenía un tema novedoso que era donde la estructura de los ascensores era de hormigón armado, pero era un encofrado deslizante que funcionaba las 24 horas. O sea, automáticamente las 24 horas se iba moviendo el encofrado y se iba llenando de hormigón para hacerlo más rápido. Entonces nunca paraba. Entonces tú tenías que ir a distintas horas de la noche a ver que estuviera bien, que no se hubiera movido, etc. Y había no sé si era el capataz, pero se llamaba Simón, me acuerdo, que era un viejo vivo, que claro, yo era un niño y se hacía un festival conmigo, pero me enseñaba, y siempre tengo un lindo recuerdo de toda esa época. En 2002 vos fundaste y seguís siendo el director de Gómez Platero Arquitectura y Urbanismo, muy reconocido en el medio, y pensaba, mirando un poquito para atrás, de más de 24 años, ¿no? Sí. Ya va a estar por cumplir. Exacto. 25 el año que viene. ¿Cuál fue el momento o el edificio o el proyecto que para vos marcó como un quiebre entre despegamos, entre estamos y despegamos? En el 2002, tú sabes bien lo que estábamos viviendo en el Río de la Plata. ¿Qué año para empezar tu estudio? Claro, es totalmente de casualidad, pero son esas cosas donde es verdad la frase de que de las crisis salen las oportunidades. Estábamos fundidos, no teníamos un proyecto para hacer, solo estábamos con el estudio de mi padre, que yo ahí era socio minoritario, haciendo las oficinas del BID en la Ciudad Vieja, no sé si ubicás, claro. En el Palacio, en el viejo Hotel Colón. Una de las primeras grandes transformaciones, claro, de esas de Ciudad Vieja. Exacto. Entonces estábamos haciendo esa obra, que era la única que teníamos, y entonces yo dije, bueno, mi padre tenía 2 socios, que eran gente excelente, pero que
obviamente eran de otra generación que yo, y yo dije, bueno, si me va bien o me fundo, quiero que sea por mí y quiero ser yo el responsable del estudio, etcétera. Entonces fui a hablar con mi padre y le digo, mira, mi padre ya tenía 80 años, ya prácticamente no trabajaba. Sí venía todos los días al estudio y era un placer para todos nosotros verlo y que estuviera ahí. Pero ya no estaba en la parte operativa. Y entonces le digo, mira, tengo ganas de armar mi estudio y ¿qué opinas? Y le digo, por supuesto, tú venís conmigo, lo que tú quieras. Siempre fui muy agradecido con mi padre de todo lo que hizo por mí, humana y profesionalmente. Y me dice, me parece bárbaro, dale, yo te apoyo, anda tú y explícale a los otros socios que te vas. Y, claro, y entonces ahí se disuelve ese estudio. Ajá. Eso fue en el 2001, entonces tuvimos un año de negociaciones, que no había mucho para negociar porque era fácil la distribución, y eran gente de primera, o sea, nos pusimos de acuerdo relativamente bien. Y en el 2002, ahí fundo el estudio. Y como siempre hay que tener un poco de suerte, y yo tengo suerte, gracias a Dios, al mes de fundar el estudio, que no teníamos casi trabajo, y éramos 4 personas, me llama Carlos Lecuader y me dice que lo habían venido a ver, a visitar una gente que tenía la concesión de la terminal de ómnibus de Ecuador para hacer un concurso internacional de arquitectos, y estaban recorriendo terminales de ómnibus exitosas en América Latina. Y Tres Cruces es un ejemplo de éxito. El mix de terminal de ómnibus, shopping, etcétera, es un ejemplo fuerte en América Latina. Y entonces le habían venido a visitar y le contaron eso y le pidieron que le recomiende arquitectos, que ellos ya habían invitado gente de España y era bastante internacional el proyecto, el concurso. Carlos le habla de nosotros, de mí y de un estudio argentino que hizo muchos shoppings, que era Pfeiffer y Zurdo. Y bueno, y ahí me los presenta, me dice, te van a llamar. Y me llaman, al otro día los conozco y les digo, bueno, pero yo para presentarme al concurso tengo que ir al lugar a verlo. Y me dicen, bueno, pero nosotros no pagamos nada hasta que adjudiquemos quién gana el concurso. Cuando yo llegué al estudio dije, tengo que ir a Guayaquil. Pagándomelo yo, que además ir a Guayaquil tenías que dormir una noche en Santiago, no era muy fácil. Y bueno, y así fue. Ganamos ese concurso y empezamos, me pude traer a los mejores de mi generación a trabajar conmigo, porque nadie tenía trabajo, y ahí empezó la historia esta. 24 años después, ¿qué detalles, qué puntos, qué estilística considerás que representa al estudio? Si es que hay algo que vos creas que lo representa, o son más bien eclécticos y van cambiando según proyecto. Creo que hay 2 cosas que lo representan. Uno, que es la parte humana, que al final del día me parece que es lo más importante. Si los clientes no confían en nosotros y humanamente no están cómodos con nosotros, y desde el punto de vista ético, profesional, etcétera, no podríamos tener el estudio que hoy tenemos. Y lo otro, para nosotros es muy importante que haya una lógica de ganar en la ciudad. Cuando viene un cliente, es un desarrollador, tiene que ganar el desarrollador, pues si no, no hay proyecto, pero tiene que ganar la ciudad con ese proyecto también. O sea, tenemos la obligación... Ahí está el gran desafío, ¿no? Claro, tenemos la obligación de en cada proyecto generar un pedacito de mejor ciudad. No estoy diciendo que lo logremos en todos los proyectos que hacemos, pero sí te aseguro que es una definición importantísima que tenemos en cada proyecto, es decir, bueno, tenemos que generar un espacio público, tenemos que generar, tenemos la responsabilidad de mejorar la ciudad. Si gana solo el desarrollador y no gana la ciudad, es un mal proyecto. Qué desafío. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Donde ha avanzado tanto la técnica, ha avanzado tanto lo que pueden hacer desde la imaginación a la realidad, y a veces me pregunto cómo logran ustedes amalgamar, por un lado, esas ideas fantásticas, ese diseño capaz que de punta, con lo que realmente necesita la gente, o para vivir, o para comprar, o bueno, para lo que sea, ¿no? Como la distancia entre la idea y la realidad que se puede vivir. Me encanta la pregunta, porque eso nos llevó hace unos años a cambiar una cosa importantísima en nuestra web. En nuestra web poníamos que teníamos
3 millones de metros cuadrados construidos, por ejemplo, o 4 millones de metros cuadrados construidos. Ahora ponemos que más de 50 millones de personas pasan por nuestros edificios todos los años. Porque al final del día eso es lo que importa. Tú estás haciendo cosas para que lo use la gente, para que lo disfrute la gente, para que la gente esté cómoda. Y es un detalle, es un cambio importantísimo. No importa los metros cuadrados que construís, lo que importa es el impacto. ¿Quiénes los viven, claro, o quiénes lo transitan? O quiénes... Claro, tenemos que estar enfocados en cada proyecto, en el usuario final y en la ciudad en sí. ¿Qué crees vos que busca y necesita un uruguayo o bueno, una persona de hoy en día en una arquitectura vivible, digamos? Lo que todos, creo que es bastante universal. Te tenés que sentir cómodo, te tenés que sentir protegido, tenés que estar en un lugar donde sea una plataforma de desarrollo para tu vida social, no solo en lo privado. Por eso insistimos mucho en el espacio público y en los espacios semipúblicos de los edificios, porque creemos que cada edificio o cada proyecto tiene que generar comunidad, incluso entre la gente que vive. Entonces buscamos espacios comunes donde se den esas idas y vueltas y esas relaciones que cada vez más importante en este momento. En este momento cada vez más importante y que las extrañamos tanto. Que antes se daban más naturalmente, claro, aunque no existieran esos espacios. Era más usual. Sí. Hoy creo que no, y entonces tenemos que buscar esas cosas. Y eso hace un poco de diferencia cuando un proyecto lo tiene o cuando no lo tiene. Si tuvieras sin límites la posibilidad de tomar un lugar de Montevideo y reformularlo para que sea eso que estabas contando, ¿no? Para que sea capaz un lugar de encuentro, ¿cuál sería? La Plaza Zabala, yo creo que es el lugar más lindo que tiene Montevideo. Me parece impresionante. Sí, es hermoso. Es verdad. Me parece espectacular. Es difícil porque Montevideo tiene muchos lugares lindos. Montevideo, soy gran hincha de Montevideo. Por supuesto hay 1000 cosas a mejorar, pero la Rambla de Montevideo es algo de otro planeta. O sea, no hay una ciudad que tenga una Rambla como nosotros, que puedas caminar 15 kilómetros sin bajar un escalón. No sé, es muy, muy impresionante y muy potente con esto que hablamos del espacio público. En la Rambla nos juntamos todos. Ahí a veces se habla de la grieta política que puede haber en Uruguay, que creo que no es tanto, pero que hay que luchar todos los días para que no sea, votemos a quien votemos. En la Rambla estamos todos y a nadie le importa a quién votás, a quién no votás, cuánta plata tenés, cuánta plata no tenés. Convivimos pacíficamente todos en la Rambla. Eso es lo que hay que buscar. ¿Y qué harías vos, o en la Rambla o en la Plaza Zabala, para hacerles un upgrade, digamos? Tocar lo menos posible y generar, capaz que mejorar ese espacio público con lugares para invitar más a la gente a que vaya más todavía, pero con muchísimo cuidado porque son lugares espectaculares. En los últimos tiempos se ha dado, yo creo que para bien, más allá de algunas polémicas, esta discusión sobre el patrimonio que antes no la teníamos y que se perdían las cosas y ni nos enterábamos. Sí. ¿Cómo la estás viendo? Primero, cuando se habla de patrimonio, creo que tenemos que recordar a Mariano Araná, que en su momento fue el que empezó con todo eso y fue importante empujando el concepto patrimonial. El patrimonio es clave. El patrimonio es lo que nos hace, es la memoria de la ciudad. No podemos tener una ciudad sin memoria. Tenemos que ser muy cuidadosos, y no solo con el patrimonio físico, sino con el patrimonio social, cultural. Nosotros trabajamos... Los lugares que significan algo. Capaz. Claro, nosotros tenemos la suerte de trabajar en toda América Latina, lo cual es espectacular porque me ha hecho conocer América Latina de una manera que a veces no la conocemos porque saltamos derecho a Estados Unidos cuando viajamos o a Europa y no visitamos tanto América Latina. Entonces conozco bastante América Latina y ciudades alucinantes que si no, capaz que si no fuera por mi profesión no las hubiera conocido. En cada una hay un patrimonio cultural totalmente distinto y hay que ser totalmente respetuoso en cada proyecto que hacemos de ese patrimonio cultural, de lo que pasó ahí, etcétera, etcétera. Entonces, el patrimonio engloba todo, no
un edificio de 1930 que es una joyita de Art Deco y la tenemos que cuidar. Eso ni que hablar. Claro, eso como que se cae de Maduro, pero bueno, igual a veces No, ni que hablar que, Maduro, ni que, hablar que a veces no pero pasa. Es verdad, eso como que rompe los ojos, pero hay otras cosas pero que hay no nos otras damos cosas, ni cuenta. claro, que son parte del patrimonio y son importantísimos. Vos estás al frente de un estudio que tiene la particularidad que no es una empresa tradicional, digamos. Es decir, estás todo el día trabajando y a veces lidiando con ideas, ¿no? Con creatividad, pero al mismo tiempo tenés que tener determinados procesos de trabajo y demás. ¿Cómo combinás esas dos cosas como líder del estudio? Creo que me ayudó mucho haber estudiado business en Estados Unidos, que no es que aprendiera todo ahí, ni mucho menos, sino que me di cuenta lo que tenía que aprender o de quién me tenía que rodear. Entonces, ahí en su momento, cuando yo volví a Estados Unidos y empecé con esto, vi una vez una charla de Quique Baliño y quedé totalmente impresionado. Además, Quique Baliño como speaker es un genio, además de todos sus otros valores. Y entonces cuando bajó, le digo, mira, tengo un estudio de arquitectura, tengo pila de ideas, creo que podemos trabajar en el exterior, pero estamos medio fundidos y tenemos solo una obra en Ecuador y bueno, preciso a alguien que me ayude. Y él me dijo, creo que le di lástima, y me dijo, bueno, dale, al final del día, como cualquier empresa, juntémonos 2 horas por semana. Y ahí empezamos una relación con él que sigue hasta hoy, que fue fundamental para ayudarme a generar y manejar un estudio como este, que somos ya más de 300 personas y si no tenés un management realmente fuerte, se te va de las manos. Claro. Entonces, Quique y después X a la N, que es la consultora de Quique, nos ha ayudado muchísimo en todo ese proceso. Me hablabas de 300 personas, es impresionante eso para la escala de Uruguay, para una empresa que es uruguaya, más allá de que trabaje para el mundo, ¿no? ¿Cómo conviven ahí las diferentes generaciones, las diferentes idiosincrasias que vemos que tienen las diferentes generaciones? ¿No? Y es divertido. Todo, desde las ideas hasta la forma de trabajar. Todo. Y es algo que lo hace divertido, que lo enriquece, que nos divertimos. En el estudio hay un ambiente de trabajo espectacular. El estudio es lo que es, no por Martín Gómez Platero, es lo que es por el equipo. Fue de las primeras cosas que me enseñó Quique Baliño, que capaz que para mucha gente era obvio, pero para mí no tanto. Me dijo, si vos querés tener un equipo, un estudio de 10 puntos y vos sos 8 puntos, si contratás gente 5 puntos, vas a tener un estudio 5 puntos. Ahora, si contratás gente 10 puntos, sí vas a poder tener un estudio 10 puntos. Así que a partir de ahora tenés que contratar toda gente mejor que vos. Y en el estudio, la gran mayoría son mejores que yo en todo lo que hacen. Y eso es clave. Y eso es lo que nos nutre, nos divierte. Yo pongo la experiencia que puedo tener en distintos casos, pero hay gente joven muy, muy capaz. Hay gente en el estudio que es buena de verdad en cualquier lugar del mundo. O sea, bueno, los arquitectos uruguayos siempre se destacaron mucho en el mundo, ¿no? Y ahora capaz que tienen más posibilidad de salir también. Total. Soy gran hincha de los arquitectos uruguayos y coincido con lo que decís. En el estudio son buenos en cualquier lugar del mundo y trabajo, muchos son docentes de facultad, entonces voy trayendo equipos de gente joven que sigue trabajando con nosotros y todos ellos pueden trabajar donde sea, son realmente muy, muy buenos. Es una cantera inagotable, vamos a decir, de arquitectos excelentes. Eso es lo que veo que ha cambiado mucho, capaz que entre los arquitectos de antes y los de ahora. Ahora son equipos, como vos decís. A veces un arquitecto de antes podía trabajar casi, no solo, pero bastante. Bueno, estás hablando con alguien que es gran defensor del trabajo en equipo. Para mí, la arquitectura es una disciplina colectiva por excelencia. Estoy totalmente en contra de la gente que declara que en la servilleta del avión hizo un proyecto. O en el restaurante, ¿no? Yo sé que no es así, es inviable hacer así. Para hacer este proyecto que estamos acá, esta torre, trabajó un montón de gente, no tengo dudas. Para hacer lo que sea, trabaja un montón de gente. Y ahí quizá es lo único, o de las oportunidades de mejora que tiene la facultad, es inculcar eso en
los arquitectos, porque a veces la parte de trabajar en equipo, claro, y de... porque la profesión de arquitecto tiene cosas muy distintas. Es muy distinto el perfil que tenés que tener para dirigir una obra, para hacer un proyecto ejecutivo o para hacer el anteproyecto, que es el diseño. Sí. Entonces, por ejemplo, hay gente que diseña como los dioses, pero no dirige bien una obra. Por lo general, no es compatible. Entonces, cuando salís de facultad y te convencen de que sos bueno en las tres cosas, ahí viene el desastre. Viene tu tía que te encargó la casa y que en vez de hacérsela en 10 meses, se la haces en 20, en vez de costar 10 pesos, cuesta 30, porque sos bueno capaz que proyectando, pero no sos bueno en lo demás. Entonces, si vos te juntás con los demás y las fortalezas de cada uno se complementan con las otras, eso es el estudio Gómez Platero, cómo se complementan entre ellos. Y ahí también influyó un poquito en Berkeley, por ejemplo, a la semana de entrar, en mi clase, la mitad más o menos eran orientales, la otra mitad eran occidentales. Nos hacen un ejercicio que nos ponen en mesas de 3, 4 y nos dan a cada uno 4 fichas de un puzzle, ¿tá? Y teníamos que armar el puzzle. Los occidentales tratamos todos de armar el puzzle con las 4 fichas nuestras y no podíamos. Los orientales enseguida se fueron pasando fichas y armaron los puzzles. ¿Ah? Qué interesante. Entonces, esa pavada te muestra... Te muestra lo que está atrás. Lo que está atrás. Lo que te viene de naturaleza. Y a nosotros de naturaleza nos viene poco menos que estábamos así, ¿entendés? Y ellos enseguida se cruzaron las fichas y armaron los puzzles. Entonces, si vos en el estudio lo que tenemos es un gran puzzle y cada uno es una ficha clave de ese puzzle. Y por eso digo que Martín Gómez Platero, ni que hablar, soy muy hincha del liderazgo y la responsabilidad que conlleva el liderazgo. O sea, yo soy el responsable del estudio Gómez Platero y llevo el liderazgo del estudio Gómez Platero y la última palabra la tiene Martín Gómez Platero. Pero sin el equipo no hago nada. Y créeme que es mucho mejor que yo cada uno de mis gerentes en cada una de las cosas que trabaja, ¿no? ¿Qué grandes tendencias están viendo ustedes en lo que es desarrollo de edificios, tanto para vivienda? ¿Qué se está viniendo o qué se está, no digo necesariamente grandes cosas de diseño, sino cuestiones de la vida cotidiana? ¿Qué están viendo? Porque a veces discutimos cuántos metros cuadrados, en algunos lugares están achicándose, en otros agrandándose. ¿Qué estás viendo vos para los próximos años? Mira, veo dos cosas. Una, que es bastante obvia, que los proyectos exitosos son de usos mixtos. No podemos... ¿Pensar solo vivienda o solo...? Exactamente. O solo comercial. El uso mixto es fundamental. Por ejemplo, la Ciudad Vieja. ¿Por qué la Ciudad Vieja tiene todos los problemas que tiene? Porque es comercial y corporativa. A las 6 de la tarde no queda nadie. ¿Ah? Entonces, para dar vuelta a la Ciudad Vieja, lo que tenemos que hacer es fomentar muchísimo la vivienda. Tiene que haber vivienda. Y además de los usos comerciales y corporativos. Entonces ahí empieza a generarse algo espectacular. Todo este complejo es un complejo de usos mixtos, por eso es tan exitoso. Tiene shopping, tiene un hotel, tiene edificios residenciales, tiene corporativos. Entonces hay un flujo de gente las 24 horas en distintas actividades. Entonces, eso es fundamental. Es lo que le da vida. Digamos. Es lo que le da vida. No existe más... Lo estoy caricaturizando, pero no existen más proyectos exitosos monofuncionales. Edificios solo de oficinas. Tiene que ser un edificio de usos mixtos. Imagínate que pudieras agarrar un edificio en Uruguay. ¿Cuál sería el edificio que te hubiese gustado construir a vos, de cualquier época? Que lo construyó otro. Hay muchos, porque hay arquitectos impresionantes. Si me decís uno, te digo la Facultad de Arquitectura de Fresnedo. Fresnedo me parece un arquitecto impresionante y el edificio de la Facultad de Arquitectura me parece espectacular. Lo que se genera en ese corazón. ¿Conocen el edificio de la Facultad por dentro? Sí. Con el estanque, el anfiteatro, todos los talleres dando hacia ese espacio. Ya tenía ese concepto que vos estabas describiendo hace un rato. Claro, genera lo que realmente tiene que generar un edificio de arquitectura. Vamos al piso 40. Vos sos bastante frecuentador del piso 40. ¿Qué lugar ocupa en lo que es
tus relaciones empresariales. ¿Para qué usas Piso 40 vos? Bueno, Piso 40, primero están prácticamente todos los empresarios del país son socios acá. Creo que hay un tema de eventos. Yo lo uso mucho más para venir a almorzar, y eso vengo poco, vengo mucho más a esos almuerzos con gente interesantísima, que creo que te nutre muchísimo. Estoy convencido que de todo el mundo se aprende algo, entonces trato de aprender de todo el tiempo de personajes así, y acá vienen esos almuerzos, traen gente muy, muy interesante, que es donde más me gusta estar. Martín, muchas gracias por este tiempo. Podríamos seguir conversando y seguro va a haber oportunidad, porque si hay algo dinámico es la arquitectura, el diseño y las necesidades de la gente, ¿no? Ni que hablar, es lo divertido. Que están en constante evolución y ustedes tienen que ir atrás o adelante. O adelante. Adelante de eso. Muchas gracias por tu tiempo. Un placer, gracias a ustedes.